Dios. Ahora me da el gozo, hermanos, y estoy bien contento de presentar el predicador de esta noche, que es de casa. Amén. Y siempre que este hermano predica, me da chinitas en los brazos, hermanos. Porque cuando la primera vez que lo escuché, dije, ay, ese hermano sabe cómo dar la palabra de Dios. Este hermano está listo. Así debemos estar, hermanos, listo cada vez. Cada vez que el pastor venga y vamos a ponernos a predicar, hermano. No tengo vergüenza. No debemos de tener temor. Amén. La Biblia dice 150 veces en la Biblia que no debemos de tener temor. No temor, hermanos. Pero darle gracias al Señor por la bendición. Quiero presentar al hermano Jaime, que nos va a traer la palabra de Dios en esta tarde. Escuchen con sus oídos, abren sus ojos a mirar la bendición que viene sobre esta iglesia en esta tarde. Amén. Dios se bendiga, hermanos. You could give me a water bottle? Yes. Hermanos, cada vez que me dicen que dé la palabra, me quedo ahí y pienso, a lo mejor le toca a otra persona. Y le dije a la hermana Leomi también, ¿Are you going to teach today? ¿Me vas a enseñar? Porque todavía no lo puedo creer que me dejan a mí enseñar la palabra de Dios. Pero doy gracias a Dios y agradecimiento a los pastores. Si podemos abrir la Biblia, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Y vamos a leer lo que es el versículo 6 y 7. Cuando lo tengan, me digan un amén, hermanos. Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7. Amén. Gloria a Dios. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por nada estéis afanados, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre Santo, en el nombre de Jesús, te venimos ante tu presencia hoy en esta noche. Primeramente pidiéndote perdón, Señor, por toda ofensa, por todo lo que hemos sido contaminados de afuera, Señor. Queremos dejar el mundo atrás, Señor, y aquí en tu santuario, Señor, queremos tener la libertad, Padre, de no solamente enseñar tu palabra, pero recibir de la palabra que tú tienes para nosotros. Danos hoy esa porción que has apartado, Padre. Soy tu vaso, Padre. Espíritu Santo, úsame como tu vaso para que transmites lo que tú quieres hablarnos. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén. Se puede sentar, hermanos. Lo conocemos todos, es una promesa muy grande que todos lo tenemos aquí, y siempre cuando pasamos por una tribulación o una prueba en el caminar con el Señor, es uno que yo siempre lo guardo mucho en mi corazón. La promesa que en medio de todo vamos nosotros a experimentar una paz. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Eso nos distingue a nosotros con la gente del mundo, hermanos. La gente del mundo de que no tiene a Jesús, de que no tiene la fe, hermanos. Cuando ellos pasan por problemas, ellos los oímos, los vemos todos los días en las noticias. Nosotros el otro día estaba recordando a mi madre que estaba viendo una vez a un muchacho que andaba en la calle como loco en la carretera y andaba estrellándose entre los carros, y al último era porque estaba pasando por una depresión. Se quería quitar la vida, hermanos. Y no le importaba ni quitar la vida de los demás. Pero nosotros los cristianos puede venir una situación tremenda sobre nuestras vidas, pero por eso nos distingue nosotros los de gente del mundo y nos ve a nosotros. ¿Cómo que estás pasando por eso? Y te veo tranquilo, te veo tranquila. ¿Cuántos de nosotros
como cristianos tenemos familia, tenemos vecinos, tenemos amistades que se sorprenden de nosotros cuando hay un fallecer en un familiar, o estamos pasando por algo que perdemos un trabajo, o estrellamos el carro y nos dicen, pero tranquilo estás. Mira, hermanos, aquí Pablo está exhortando la iglesia a nosotros. Y él está diciendo aquí, y vemos aquí lo que es el versículo 4 de aquí mismo, dice, regocijados en el Señor siempre. Y lo enfatiza otra vez y dice, otra vez os digo, regocijaos. Pablo sabía de lo que él estaba hablando aquí. Él estaba exhortando a la iglesia porque él sabía, hermanos, él vio a la vida de Esteban cuando él era el que estaba persiguiendo. ¿Se acuerdan de Esteban cuando él fue llevado a ser mártir? Ahí estaba Pablo. Pablo agarró las vestiduras, las batas de los judíos para que pudieran ellos libremente apedrear a Esteban. Pero sin embargo, en el rostro de Esteban, ¿sabe lo que vio Pablo? Vio una paz, hermanos. Vio a Esteban regocijándose. Y Esteban dijo que aquí veo al Hijo de Dios en las nubes. Estaba declarando la gloria de Dios que Dios le estaba demostrando a Esteban. Y Pablo, yo creo que él todavía era un fariseo, todavía no había venido a los caminos no tenía ese encuentro al camino de Damasco. Pero yo veo en la vida de Pablo que algo desde ahí sembró su corazón, hermanos. De que estos cristianos algo tienen genuino, algo de que ni yo tengo, ni de que los judíos tienen. Pablo, él sabía lo que él estaba hablando cuando hablaba de tener una paz que sobrepasa todo entendimiento, hermanos. Porque Pablo era alguien que él experimentó lo que es ser pedreado, experimentó lo que es ser corrido de los pueblos por el hablar del evangelio. Él experimentó lo que es ser llevado a la cárcel por su fe, hermanos. Pablo pasó por persecuciones tremendas, hermanos. Fue golpeado, muchas cosas que sobrepasó. Pueden leer lo que es en el libro de los Hechos, ven la vida de Pablo. No solamente Pablo, pero todos los discípulos, los apóstoles, hermanos. Ellos sufrieron por la fe. Ahora, hermanos, si ellos siendo lo que eran ellos en la fe en el Señor, fueron escogidos por el Señor mismo. Si ellos pasaron por todas esas cosas, ¿qué de aquí de nosotros? Muchas veces clamamos ante Dios. Ay, yo me ha pasado también, hermanos. No creo que mi vida ha sido de rositas. He pasado por cosas tremendas, hermanos. Yo tuve que ir a la corte a pelear para ver a mi hijo. Y yo a veces clamaba a Dios y le decía, no solamente esa situación, en muchas otras, y le decía, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Dónde estás? Pero sin embargo, Dios me daba una paz, hermanos. Y nos da una paz a nosotros los creyentes, hermanos. Mira, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, estaba guiando a la iglesia al gozo, aún las circunstancias malas que ha de venir, hermanos. Él sabía, hermanos, de que él no iba a estar en este llamado con la iglesia, porque él, todas estas cartas que vemos en Filipenses, de Romanos, que Pablo escribía, hermanos, él lo estaba escribiendo porque él estaba lo que es discipulando a las iglesias. Era apóstol, era el que ponía las iglesias y luego después los animaba, les mandaba cartas, pero él sabía de que no siempre él iba a estar aquí, que él tenía un día el que su ministerio se iba a terminar. Y él quería dejar a la iglesia, a nosotros ahora ya estamos incluidos, quería dejar un fundamento para nosotros, hermanos.
un fundamento de saber, hermanos, de que nosotros somos diferentes al mundo, hermanos. Dice el versículo 3, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que te combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también con los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida, regocijados. O era el 5 que quería leer. Vuestra gentilez sea conocido de todos los hombres en el Señor, y el Señor está cerca, hermanos. Que vuestra gentileza sea conocido de todos los hombres, hermanos. Que vean algo diferente en nosotros, hermanos, el mundo. El mundo está buscando, hermanos, paz. ¿Saben que gasta la gente del mundo tanto dinero en psicólogos, en psiquiátricos? Y buscaron esos programas de ayuda propio, de self-help. Porque está buscando paz, hermanos. Está como el alcohólico, el vicioso, hermano. El vicioso, el alcohólico, ellos pasaron por traumas en sus vidas. Y para olvidarse, para escapar, de perdida por un momento, se meten en los vicios, se meten en el alcohol, porque piensan que allí está la solución. Pero Pablo nos habla que nosotros nos vamos a regocijar en el Señor, hermanos, en Cristo Jesús. Mira, hermanos, fíjate como dice el versículo 6, dice: por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Con acción de gracias, hermanos. Mira, Dios sabe lo que nosotros estamos pasando. Hay una canción que un hermano me trajo un disco, que me dijo: mira, este disco es un disco católico, pero está cantando canciones cristianas. En una canción que me enseñó, era un hermano cristiano que apenas estaba llegando a los caminos del Señor, mi hermano Marvin, ¿te acuerdas? Y él me trajo un disco y puso la canción, lo pusimos en el CD, y luego una canción decía: Señor, ya no te hagas el sordo. Hermanos, así no es, Dios nos está haciendo sordo, hermanos. Él sabe lo que nosotros necesitamos. Pero sin embargo, como dice Pablo, guiado por el Espíritu Santo, debemos nosotros llevar todas nuestras peticiones delante de Dios. Porque estamos hablando en este enfoque aquí, en estos versículos, está hablando de pasar por una tribulación, por una circunstancia difícil. Pero sin embargo, Dios está pidiendo a nosotros, la iglesia, que no nos quedemos callados ante Él, pero que traigamos nuestras peticiones y hacerlas conocer a Él, lo que nosotros estamos pasando. Y dice aquí y con toda acción de gracias. Dándole gracias siempre, hermanos, porque nosotros no sabemos el por qué, pero Dios sabe el por qué. Dios permite las cosas, pero Él es el soberano, hermanos. Muchas veces clamamos tanto a Dios y le pedimos tanto a Dios por un milagro, y aunque no suceda el milagro, Dios nos lleva una paz y nos trae un consuelo a nuestro corazón, hermanos. Como dice versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, fíjate cómo dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él guarda nuestros pensamientos, hermanos. No vamos a perder la cabeza, hermanos. Nunca perdemos la cabeza los cristianos. Esa es la diferencia entre nosotros y el mundo.
Como estábamos hablando, el ejemplo de ese joven que vimos en la tele, que andaba huyendo de la policía y no sabían por qué estaba huyendo, pero es que le agarró una desesperación. No tenía a Dios en su corazón, perdió la cabeza, hermanos. Mira, vamos a abrir en el libro de Marcos, capítulo 6. Los que puedan ir conmigo, vayan conmigo. Aquí hay algo interesante, que no voy a meter en muchos lugares, voy a meter solamente en 3 lugares de la Biblia, ya vimos una. Este ejemplo está en Marcos capítulo 6 y versículo 48. Muchos sabemos esta historia. Era cuando Jesús caminó sobre el mar. Pero esta todos conocemos la versión de Mateo, cuando habla, enfoca en detalle más de Pedro, que él salió de la barca. Pero fíjate que estaba yo meditando y el Espíritu Santo me guió a esta parte. En Marcos habla de la misma historia, pero no enfatiza de Pedro. Aquí nomás habla de Jesús y los discípulos y la tormenta. Versículo 48 dice: y viéndoles remar con gran fatiga, o sea, estaban peleando contra las olas y remarando con el mar, dice, porque el viento les era contrario, estaba viniendo el viento contrario, cerca la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Pero fíjense en algo, dice aquí, y quería adelantárseles. O sea, Jesús, su intención, él quería adelantárseles de ellos. O sea, la intención de Jesús originalmente, cuando él los vio, él estaba allá orando, porque él quiso orar. Él siempre se apartaba para orar con Dios el Padre en solas. Y tenía una intimidad con el Padre. Y él es nuestro ejemplo. Que nosotros también tenemos una intimidad así con Dios, Padre Dios. Y él estaba así sobre el monte y él podía ver que el viento, la tormenta, y veía que el barquito, la barca donde iban los discípulos, apenas estaba yendo porque estaban remarando ellos contra el viento. Pero la intención de Jesús no era llegar simplemente enfrente de ellos y caminar sobre las aguas y detenerlos y calmar la situación. No, dice la palabra aquí que su intención original de Jesús era adelantarse de ellos. O sea, ellos caminar y llegar cerca a la barca donde están ellos y verlos. Y seguir caminando, hermanos. Seguir caminando enfrente de la barca, adelantarse de ellos, donde la barca estuviera atrás de él. Yo he meditado la palabra y estaba meditando yo en eso y dije, ¿por qué? ¿Verdad? Pero me acordó Dios, nuestra hermana Dana la semana pasada nos dio un mensaje muy lindo que no había meditado en eso como ella lo vio, de la vida de Jesús y su amigo Lázaro. ¿Por qué Jesús esperó 3 días? Si él podía irse en ese momento cuando le dieron las noticias que uno de sus mejores amigos, Lázaro, se estaba muriendo. Pudo haber ido en el momento para sanarlo. Sin embargo, se esperó. Era porque él iba a demostrar no solamente su gloria, pero iba a levantar la fe de los creyentes, los que estaban creyéndolo a él. Y esa era su intención original de Jesús. Era de adelantarse de ellos y de que ellos lo vieran a él caminando hacia enfrente de ellos y que ellos supieran de que aunque está la tormenta, aunque está el barco para deshacerse, todo iba a estar bien, porque de enfrente va mi Dios. Enfrente de nosotros, va delante de nosotros va mi Señor. Y Él no va a permitir que nosotros nos hundemos. Pero sin embargo, ellos cuando lo vieron, se asustaron. Se quedaron ellos
espantados porque dijeron, ¿qué está pasando? Está caminando sobre las aguas. Ellos pensaron que era un fantasma, hermanos. Y ellos empezaron a gritar, ¡ay! No sé, así me imagino que gritaron, ¿verdad? Como los que gritan cuando ven una película de horror. Y Jesús se cumple como el Filipenses, dice, pon tus peticiones adelante de Dios. Sus peticiones de ellos en ese momento fue el temor de que se iban a hundir y el temor de que estaban viendo un fantasma. Pero sin embargo, Jesús se detuvo de su intención original. Su intención original de Jesús era ir adelante de ellos de la barca, pero se detuvo su intención por el clamor de sus discípulos, hermanos. Y en ese momento se detuvo ahí mismo, y dice la palabra ahí, que caminó hacia ellos y les dice, les dice, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y luego 51 dice, y se subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban. Ese es nuestro Dios, hermanos. Mira, hermanos, muchas veces tenemos pruebas tan grandes que estamos pasando, hermanos. Pero con nosotros clamamos ante Dios, ante Jesús. Él, a veces, su intención es de que pasemos por la prueba más tiempo, hermanos. Como así estaba con los discípulos. Su intención original es que siguieran la tormenta un poco tiempo más, para que ellos, su carácter de ellos se formara más. Pero Él, por amor a sus discípulos, detuvo el viento de una vez. Así es Dios con nosotros, hermanos. Muchas veces esa prueba que nosotros estamos pasando, pudo haber pasado más tiempo la prueba, pero por nuestro clamor, por eso dice Pablo, traer vuestras peticiones ante Dios, darlas a saber ante Dios, y con la actitud de acción de gracias, hermanos. Mira, Dios es tan grande, tan amoroso con nosotros. El nuevo pacto, me encanta este nuevo pacto que vivimos nosotros. Es mejor que en el antiguo pacto, que cuando pasó Job, hermanos. Porque ahora nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Él tiene el poder para detener esa tormenta que estamos pasando de una vez. No solamente eso, entrar en la barca con nosotros, entrar en la situación que estamos pasando, entrar en el problema que estamos nosotros luchando y calmar la tempestad, hermanos. Y nosotros nos quedamos como los discípulos aquí, sorprendidos, maravillados, hermanos. ¡Wow! Gracias, Padre. Mira, hermanos, en el Mateo capítulo 6, si pueden ir conmigo, y vamos a leer el versículo 25. Dice la palabra de Dios, y estas son palabras de Jesús. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Todo lo demás nosotros lo hemos leído antes, quien leerlo en su casa, habla de ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane,
añadir a su estatura un codo, o sea, hacerse más. Bueno, hay unos que se afanan por ser chapanos, sí, creo, ¿verdad? Pero se está diciendo eso. Nadie. Pero aquí hay una lista de que Jesús está hablando a sus discípulos, pero lo que a mí se me hace muy interesante aquí, hermanos, de que Jesús, Él ya sabía lo que su pueblo, especialmente la iglesia primitiva, iban a pasar, hermanos. Estábamos viendo lo que la historia de Pablo. Ellos tuvieron que pasar unas persecuciones tan grandes, hermanos, el pueblo original de Cristo. Sus discípulos, los creyentes, los que venían a Jesús en ese tiempo, ¿se pueden imaginar? Ahora nosotros, el cristianismo es la religión que domina y está dominando aún más grande todavía los musulmanes. Los musulmanes, esa religión, por los medios de comunicación, por las redes, por el YouTube y por todo lo que se está viendo, ahora se está deshaciendo de esa religión, porque se están dando cuenta las verdades tremendas, malas que está en el Corán, de lo que hizo Mohammed. Pero ahora, por medio de las redes y por medio de todo, está creciendo, el cristianismo está sobrepasando los musulmanes. Esto es verdad, esto lo pueden buscar. Pero en ese tiempo, cuando Jesús está hablándole a sus discípulos, esta era una nueva religión, esta era una nueva fe, era algo, hermanos, de que nadie había oído de esto. Era algo, hermanos, de cuando llevaron esta creencia, Pablo era el que Dios lo usó para llevar el evangelio a los gentiles, a los griegos, a los romanos. Era algo tremendamente nuevo, hermanos. Ahora podemos meditar algo más o menos, porque hay muchos musulmanes en los países como en Irán, como en Irak, que se está en Turquía, que se está levantando cristianos ahí mismo, pueblo de Dios ahí mismo, pero ellos pueden experimentar algo de lo que estaban experimentando este pueblo original de Cristo, esta iglesia primitiva, de que la familia lo rechazan por ser cristianos. Ellos tuvieron que recibir rechazo de la comunidad, de las familias, de sus amistades, sus vecinos, en los trabajos, fueron corridos, fueron llevados, perseguidos, fueron encarcelados por su fe, hermanos. Los judíos, los fariseos, así como Pablo él llevaba a los cristianos a ser pedrados porque él pensaba que estaba haciendo el trabajo de Dios. El imperio romano, aun cuando unas décadas después de que Jesús está hablando aquí, en Roma hubo un incendio grande en la ciudad de Roma. Y el emperador Nero en ese tiempo, él le echó la culpa que fue los cristianos que encendieron ese fuego, en que encendieron a Roma. La ciudad se quemó completamente. Y hubo una persecución tan grande, hermanos, sobre los cristianos en Roma, que fueron llevados. Oyenlas ustedes, no sé si han leído, o se los recomiendo un día que lo lean, busquen un libro que se llama The Fox's Book of Martyrs, el libro de mártires conforme a un escritor que se llama Fox, y ahí describe cómo juntaban a los cristianos donde quiera que estaban y los llevaban al Coliseo y los llevaban a ser comidos por los leones. Los llevaban, los quemaban, hermanos, a los cristianos. Dividían a las familias, dejaban a los niños, a las niñas, llevaban a sus padres. Hermanos, mira, si de veras, yo a veces medito y le he dicho a mi madre, yo pido a Dios que no estamos viviendo los últimos días, porque la verdad, la iglesia de Cristo ha estado viviendo los últimos días,
desde el principio, desde este momento, de estos tiempos. Ese era el plan de Dios, de que nosotros los cristianos siempre vivamos una anticipación de que ya viene el Señor. ¿Se acuerdan de Pedro con él en el aposento alto, que estaban hablando en lenguas y todo el pueblo estaba allá afuera? Dijeron, están hablando en mi idioma. Y Pedro salió y dio una predicación, y él habló de lo que estaba en el libro de Joel, pero él le cambió una frase en el libro de Joel. En el libro de Joel dice que en aquellos días, y Pedro dijo, le cambió una sola frase y dijo, en los últimos días. Esto es lo que dijo el profeta Joel, pero en los últimos días, porque ellos pensaban que estaban viviendo ellos en los últimos días. Mira, hermanos, yo le pido a Dios que no seamos nosotros que somos que vamos a vivir esos últimos días verdaderamente, que Dios da a nosotros 500 años, porque si nosotros de veras estamos viviendo los últimos días, entonces nosotros vamos a pasar por una persecución más grande de lo que pasó esta iglesia primitiva, hermanos. Vamos a pasar por la persecución de lo que es el anticristo. Mira, yo quiero creer en el rapto antes de la tribulación, pero la verdad es, no sabemos, hermanos. Esa es una interpretación nueva que fue hace 200 años, y yo quiero creer en eso, hermanos, porque no quiero creer que nosotros vamos a pasar por esa persecución. Pero aún yo sé, algo que sé en mi corazón, si es que hay un rapto antes de la tribulación, no todos en la iglesia van a tomar parte. Muchos se van a quedar. Pero no quiere decir que no vamos a seguir con nuestra fe. Pero yo le digo a mi madre, si nosotros llega a pasar eso, me voy a preparar, madre, y voy a llevar mi backpack y mi libro de los Boy Scouts, y me voy a ir a vivir allá en el bosque. Para salir aquí como los Royal Rangers, para no tomar la marca de la bestia, porque eso es lo que es pasar por la tribulación, hermanos. Tener que tomar la marca de la bestia, tener que ser parte del sistema. El motivo que les digo todo esto, hermanos, que estamos viviendo tiempos tan difíciles, hermanos. Mira, está la iglesia vacía, muchos de nuestros hermanos no vienen porque tienen miedo, hermanos. Yo le digo a mi madre, hay que tener paciencia con la gente. No podemos decirles porque podemos decir muchas cosas. Dios quiere los valientes. Mira, hermanos, yo no sé lo que es pasar por ese temor de que me vayan a deportar. Pero una cosa yo sé, hermanos, no hay lugar más seguro que estar en la casa del Señor, hermanos. No importa lo que oigan entre ustedes, lo que están oyendo en las redes sociales, les voy a decir la verdad, que aquí en la casa del Señor están seguros, porque aquí está Cristo Jesús. Él es el que va a detener las autoridades. Mira, si Dios es el que nos va a tener en este país, ustedes van a estar aquí en este país. Confía en el Señor. Porque esto no es nada, hermanos, de lo que va a venir si cuando venga el anticristo a querer llevarnos a la prisión, hermanos, por no tomar la marca de la bestia. Esto solamente, hermanos, viajamos mucho. Ustedes ven a mi madre que vamos para México. México está muy bonito, hermanos. Es hermoso México. Pero nuestro hermano Roberto va mucho a Guatemala porque él siempre viene, y cuando viene lo veo y dice, no me haya querido quedar más tiempo. Porque Guatemala es bonito, nuestros países son hermosos, hermanos. Sí, los tenemos que acostumbrar a vivir otro tipo de vida. Yo le he dicho a mi madre, si yo no fuera por mi hijo todavía tiene 15 años. Si mi hijo ya estuviera adulto, allá estuviera en México. ¿Sabes por qué? Porque ya en México no hay tanto cinta roja, como dicen. It's no red tape over there. Allá puedo abrir un negocio, le digo a mi madre, ahí hago una cochera ahí en la casa donde vivimos, ahí hago un negocito donde hago camisas, hago signs, hago banners, hago decals. Hay manera de vivir en nuestros países que no se puede vivir aquí. Las rentas son menos. Yo he conocido amigos en el trabajo, hermanos, que mandan todo su dinero para México con la ilusión de hacer una casita, con la ilusión de hacer algo, un negocio, y cuando llegan allá y cuando ganan sus visas
Y se aparecen en México, se dan la gran sorpresa de que la familia no hizo nada con el dinero, pero se lo gastaron en vicios y se lo gastaron en cosas, materialismo, en vanidades. Eso no bendice, hermanos. Y mis amigos del trabajo acá comiendo puras maruchas. Nosotros comiendo bien en los tiempos de lunch y ellos nomás viéndonos con la hambre. Eso no es justo, hermanos. Todo sucede por algo, hermanos. Pero los quiero animar aquí en la iglesia y todos los que están oyendo que no dejen de ir a la iglesia. Dios tiene cosas grandes para sus vidas, para nosotros. Y es lo que quiere el enemigo. El enemigo nos quiere dividir, nos quiere apachurar nuestro ánimo, de que ya no vayamos a la iglesia, de que ya no busquemos de la misma manera, que nos frustremos, que nos gritemos, que perdamos la cabeza. Pero Dios nos quiere recordar, como ahora en esta palabra, hermanos, que Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, vamos a pasar al altar, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios la bendición. Vamos a orar no solamente por nuestra iglesia, pero por todas las iglesias latinas. Hermanos, hay una crisis ahorita. En este tiempo es cuando más debemos ir a la iglesia. Es cuando más debemos de buscar al Señor. El enemigo no va a ganar. Dios es el que siempre gana. Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor, por este consuelo, Señor, que tú nos das, Padre. Solamente tú eres un Dios, Señor, de que nos das esa paz que sobrepasa todo entendimiento. El mundo no sabe, Señor, no sabe lo que es tener ese Espíritu Santo grande que tú nos has dado, el Consolador que enviaste. No nos dejaste huérfanos, Señor, nos enviaste el Espíritu Santo. Él es el Consolador, Él es el que guarda nuestros pensamientos, guarda nuestros corazones. Nosotros no vamos a frustrarnos, no vamos a afanarnos. Nosotros estamos seguros aquí en la iglesia, Padre Santo. Mira, pedimos por todos los latinos, Señor, todos nuestros hermanos, Señor, que están indocumentados, Padre Santo. Oramos por ellos, Señor, con amor, Padre, intercediendo en la brecha, Señor, de que tú les des esa paz, Padre, que sobrepasa todo entendimiento. Recuérdales, Padre. Mira, no permitas que el enemigo, Señor, nos vaya a turbar, Padre Santo. Calma esa tormenta, Señor. Entra a la barca de sus vidas, Padre, y ayúdalos, Padre Santo. Y que vengan de nuevo a las iglesias, Padre Santo. Es más, que en este tiempo, Señor, se llenen más las iglesias, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, estamos pidiendo, Señor, un avivamiento, Padre Santo, en nuestros pueblos, Señor, en las iglesias, en las ciudades, Señor, de Bell Gardens, de Maywood, de Los Ángeles, Señor. Que calmes todas esas protestas, Padre Santo. Que no se gane nada con la violencia, Señor. Que se recuerden las protestas que hicieron los negros, Señor, en los 60, lo que hicieron los hindúes aún con Gandhi, Señor, que pacíficamente se resuelven las cosas mejor que con violencia, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que el enemigo desates todos sus planes, Padre Santo, que Él quiere, Señor. Nosotros en el nombre de Jesucristo, Señor, estamos nosotros aquí, Señor, en tu presencia, Señor. Clamando, Padre Santo, que hagas algo nuevo, Señor, en cada uno de nosotros. Que en este tiempo, Señor, que tú calmes esa tempestad, Señor, calmes las autoridades, Padre. Oramos por la administración, Señor, el presidente, por los congresos, Señor, que conmuevas, Padre Santo, que hagan una reforma, Señor, justa, Padre Santo. Y si es tu voluntad, Señor, que regresemos a nuestros países, Señor, que vayamos con paz, Padre Santo. Que tú abres puertas de bendición, Señor. Y que llevemos el Evangelio a donde quiera que tú nos envíes, Padre Santo.
Tu pueblo hay en donde quiera, Señor, y hay tantos que necesitan de ti. Úsenos a nosotros, Padre. Abre nuestras bocas, Padre. Unge nuestros labios, Señor, y nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Padre. Para la gloria de tu nombre, Padre Santo. Te damos gracias, Padre. Amén, Padre Santo. Gracias, Padre Santo.